Bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente increíble, lleno de energía positiva y buenas vibras. Yo soy tu nombre y estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Prepárense porque hoy vamos a hacer algo, digamos que un poquito travieso. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. Me encantaría que te quedaras un ratito y descubrieras todo lo que tenemos para ofrecerte. En este canal nos encanta reír, experimentar, compartir nuestras vidas y por supuesto, hacer un poquito de locuras de vez en cuando. Así que si te gusta todo eso, te invito a que te suscribas haciendo clic en el botoncito rojo que está por aquí abajo y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos un montón de contenido genial planeado para ustedes. Hoy el vídeo va a tratar de, digamos que Can, mi novio, mi compañero de aventuras, el hombre que amo con todo mi corazón, estaba plácidamente dormido. Y ya me conocen, mi lado travieso no pudo resistirse. Así que sí, le hice una pequeña bromita. Pero tranquilos, todo es con amor y mucho humor. Y créanme, su reacción fue épica. No se imaginan lo que pasó. Literalmente me estuve riendo durante horas. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, agárrense de sus asientos, porque esto va a estar buenísimo. Y prometo que al final del vídeo van a estar igual de sorprendidos y divertidos que yo. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un favorcito, si les gusta este tipo de contenido, no olviden dejarme un like. Y si tienen alguna idea para futuras bromas que pueda hacerle a Can, déjenmela en los comentarios. Siempre estoy buscando inspiración. Ahora sí, vamos con el vídeo. Bien, entonces aquí está la situación. Eran como las 3 de la tarde. Can había tenido un día súper ajetreado en el trabajo, llegó a casa agotado y se desplomó en el sofá. Estaba roncando suavemente con esa carita de ángel que pone cuando duerme, y ahí fue cuando mi cerebro travieso empezó a funcionar. Inmediatamente pensé, Demet, esta es tu oportunidad. No la dejes pasar. Lo primero que hice fue asegurarme de que realmente estuviera profundamente dormido. Me acerqué sigilosamente como un ninja, y empecé a hacer ruidos suaves cerca de su oído. Nada. Ni se inmutó. Luego le toqué suavemente el brazo. Tampoco. Bingo. Estaba en el mundo de los sueños. Ahora, la gran pregunta era, ¿qué travesura hacerle? Tenía un montón de ideas en la cabeza, desde pintarle la cara con maquillaje hasta ponerle sal en el café, pero esa era demasiado cruel, incluso para mí. Finalmente, después de un rato de deliberación interna, decidí optar por algo simple pero efectivo, cubrirlo con post-its. Sí, esos papelitos adhesivos de colores que todos tenemos en casa. Me pareció la opción perfecta porque no era dañina, era divertida y lo más importante sería súper visual para el vídeo. Así que sigilosamente me dirigí al estudio, donde guardo mis materiales de manualidades. Saqué un paquete de post-its de todos los colores, amarillo, rosa, verde, azul, cuanto más colorido, mejor. Luego regresé al salón, lista para la misión. La verdad, debo admitir que me tomó bastante tiempo. Can es un hombre alto y el sofá era bastante grande. Tuve que cubrirlo por completo, desde la cabeza hasta los pies. Además, tenía que hacerlo con mucho cuidado para no despertarlo. Fue como jugar al Jenga, pero con post-its y un hombre dormido en lugar de bloques de madera. Poco a poco el sofá se fue transformando en una especie de arcoíris de papelitos adhesivos. Le puse post-its en la frente, en la nariz, en las mejillas, incluso en las manos. Parecía una escultura moderna, alguna obra de arte pop hecha con notas adhesivas. Mientras lo hacía, no podía evitar reírme en silencio. La situación era simplemente demasiado cómica. Cuando terminé, me alejé para admirar mi obra. Estaba espectacular. Can parecía una momia multicolor. Era la cosa más graciosa que había visto en mucho tiempo. Saqué mi teléfono y le tomé un montón de fotos y vídeos. Tenía que documentar este momento épico. Ahora, venía la parte más importante: despertarlo. No quería simplemente gritarle o sacudirlo. Quería que el despertar fuera memorable. Así que decidí ponerle un poquito de música. Pero no cualquier música. Tenía que ser algo que lo sobresaltara un poco, pero que al mismo tiempo fuera divertido.
Después de buscar un poco en mi lista de reproducción, encontré la canción perfecta, una canción de K-pop súper pegadiza y con un ritmo muy enérgico. Subí el volumen al máximo y la puse a sonar. Y funcionó. Kan se despertó de golpe con los ojos muy abiertos y una expresión de total confusión. Miraba a su alrededor como si no supiera dónde estaba. Luego se miró las manos cubiertas de post-its, y su cara se transformó en una mezcla de sorpresa y desconcierto. ¿Qué está pasando?, balbuceó, todavía medio dormido. Yo, por supuesto, estaba muriéndome de risa. No podía parar. Las lágrimas me corrían por las mejillas. Sorpresa, le grité entre carcajadas. Te he cubierto de post-its. Él me miró con una cara de incredulidad. Luego intentó levantarse, pero los post-its se le pegaban a la ropa y al pelo. Parecía un pollito recién salido del cascarón, cubierto de plumas de colores. La verdad, fue una escena absolutamente ridícula. No podía parar de reír. Kan, por su parte, empezó a quitarse los post-its uno por uno con una expresión que mezclaba irritación y diversión. Demet, ¿por qué haces estas cosas?, me preguntó con una sonrisa en los labios. Porque te amo, le respondí, acercándome para darle un beso. Y porque eres muy divertido cuando te despiertas así. Después de un rato logramos quitarle todos los post-its. El sofá estaba cubierto de papelitos de colores. Parecía que había explotado una piñata. Recogimos todo y nos sentamos en el sofá a hablar de lo que había pasado. Kan, aunque al principio estaba un poco sorprendido, terminó riéndose conmigo. Me dijo que nunca se había despertado de una manera tan peculiar. Luego le mostré las fotos y los vídeos que había tomado. Se quedó alucinado. Me dijo que tenía que subir el vídeo a YouTube. Y aquí estamos compartiendo esta divertida anécdota con ustedes. Pero la historia no termina aquí. Después de la broma de los post-its, Kan decidió vengarse. Y déjenme decirles, su venganza fue dulce. Al día siguiente, cuando me desperté, me encontré con que había llenado todo el baño de globos. Literalmente todo el baño. No podía ni siquiera entrar. Tuve que reventar todos los globos uno por uno para poder llegar al lavabo. Fue una guerra de bromas épica. Pero al final, lo importante es que nos divertimos mucho. Y eso es lo que realmente importa, ¿verdad? La vida es demasiado corta para tomársela en serio. A veces hay que reírse un poco, hacer alguna travesura y disfrutar del momento. Y hablando de disfrutar del momento, quiero contarles otra anécdota divertida que me pasó hace poco. Estaba en el supermercado haciendo las compras semanales, cuando de repente vi a una señora mayor que estaba luchando por alcanzar un paquete de galletas que estaba en el estante de arriba. La señora era muy bajita, y el estante era muy alto. Intentaba estirarse, pero no llegaba. La veía realmente frustrada. Así que sin pensarlo dos veces, me acerqué y le ofrecí mi ayuda. ¿Le puedo ayudar, señora?, le pregunté. Ella me miró con una sonrisa. Ay, por favor, hija. Es que no alcanzo las galletas. Me estiré y cogí el paquete de galletas. Se lo di a la señora, y ella me dio las gracias con una sonrisa enorme. Muchas gracias, hija. Eres un ángel. No es nada, señora, le respondí. Me alegro de haber podido ayudarla. La señora se fue contenta con sus galletas y yo seguí con mis compras. Pero esa pequeña interacción me hizo sentir muy bien. Me recordó lo importante que es ser amable y ayudar a los demás. A veces un pequeño gesto puede marcar una gran diferencia en la vida de alguien. Y hablando de hacer el bien, quiero contarles sobre una iniciativa que estoy llevando a cabo en mi comunidad. Estoy organizando una colecta de alimentos para las personas sin hogar. Sé que hay mucha gente que está pasando por momentos difíciles, y quiero hacer todo lo posible para ayudarles. Si ustedes quieren unirse a mi causa, pueden donar alimentos no perecederos en el centro comunitario de mi barrio. Cualquier ayuda es bienvenida. Juntos podemos hacer la diferencia. La verdad, creo que es importante usar nuestra plataforma, por pequeña que sea, para hacer el bien. Podemos inspirar a otros a ser mejores personas, a ser más amables y a ayudar a los demás. Y eso es algo que me llena de orgullo. Y ahora, volviendo al tema de las bromas, quiero contarles sobre la peor broma que me han hecho en mi vida.
Fue hace muchos años, cuando estaba en la universidad. Mis amigos y yo éramos inseparables. Siempre estábamos juntos, haciendo travesuras y riéndonos a carcajadas. Un día, mis amigos decidieron hacerme una broma pesada. Me dijeron que habían organizado una fiesta sorpresa para mi cumpleaños. Estaba súper emocionada. Me encantan las fiestas sorpresa. El día de mi cumpleaños, mis amigos me llevaron a un restaurante. Me dijeron que iban a buscar a más gente que iba a venir a la fiesta. Me dejaron sola en el restaurante esperando. Esperé durante horas. La gente del restaurante me miraba con lástima. Me sentía cada vez más avergonzada. Finalmente me di cuenta de que no iba a venir nadie. Mis amigos me habían gastado una broma cruel. Me fui a casa llorando. Estaba destrozada. No podía creer que mis amigos me hubieran hecho algo así. Durante mucho tiempo estuve enfadada con ellos. No les hablaba. Pero con el tiempo logré perdonarlos. Me di cuenta de que eran jóvenes e inmaduros. Y aunque la broma fue dolorosa, aprendí una valiosa lección, que no siempre se puede confiar en todo el mundo. Y esa es la vida, ¿no? Altibajos. Risas y lágrimas, bromas y reconciliaciones. Lo importante es aprender de cada experiencia y seguir adelante con una sonrisa. Y hablando de sonrisas, quiero decirles que estoy súper agradecida por todo el apoyo que me brindan en este canal. Ustedes son mi familia virtual. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, todo eso me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Así que gracias. Gracias de corazón por estar ahí. Gracias por ser parte de mi vida. Y ahora, para terminar, quiero pedirles un último favorcito. Si les gustó este vídeo, no olviden dejarme un like. Y si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, déjenmela en los comentarios. Siempre estoy buscando nuevas ideas. Y no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Tenemos un montón de sorpresas preparadas para ustedes. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Bueno, recapitulando un poco lo que vimos hoy, aprendimos que incluso cuando Khan está profundamente dormido, mi lado travieso siempre encuentra una manera de salir. Descubrimos juntos lo divertido, y un poco complicado, que es cubrir a alguien con post-its. Vimos la épica reacción de Khan al despertar y cómo, a pesar de la sorpresa inicial, terminó riéndose de la situación. También aprendimos que la venganza es un plato que se sirve frío, o en este caso cubierto de globos. Y por último, recordamos la importancia de reírnos de nosotros mismos y disfrutar de los pequeños momentos de la vida. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de ver mis locuras y compartir mis risas. Espero que se hayan divertido tanto como yo grabando este vídeo. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Alguna vez le han hecho una broma a alguien que estaba dormido? Cuéntenme sus historias en los comentarios. Me encantaría leerlas. Y si tienen alguna idea para futuras bromas que pueda hacerle a Khan, no se la guarden. Déjenla ahí abajo también. Necesito inspiración para la próxima travesura. Y antes de despedirme, quiero recordarles que la vida es demasiado corta para tomársela en serio. Rían, amen, sean felices, y no tengan miedo de ser un poquito traviesos de vez en cuando. La vida es una aventura, así que disfrútenla al máximo. Así que ahí lo tienen. Hemos llegado al final de este vídeo lleno de risas y travesuras. Espero que les haya gustado tanto como a mí hacerlo. Recuerden darle un buen like a este vídeo si se divirtieron, compártanlo con sus amigos y familiares para que también se echen unas buenas risas, y por supuesto, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos, porque les prometo que vienen muchas más aventuras, locuras y risas en camino. Los quiero un montón. Hasta la próxima. Bye.